Glicón, el dios serpiente, el oráculo de la mentira divina. Bienvenido a Mitos y Leyendas, Civilizaciones Perdidas. Suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes al pasado. Hoy te contaré la historia de un dios que nació de una mentira, pero que llegó a caminar entre los hombres como si fuera real. Y abróchate el cinturón. Comenzamos. ¿Y si un dios fue creado y terminó siendo real? ¿Puede una mentira convertirse en verdad por el poder de la fe? Hoy conocerás al dios serpiente que engañó a un imperio. El eco del dios olvidado. Hubo un tiempo en que una serpiente era más que un símbolo. Era un dios. Mucho antes de que los templos se cubrieran de polvo y las columnas cayeran como gigantes dormidos, hubo un oráculo en Asia Menor que hablaba con voz de reptil. No desde lo alto de un monte como Apolo, ni con la sabiduría impasible de Atenea, sino con un siseo dulce y embriagador, como el de un espíritu recién salido del abismo. Ese dios fue Glicón. Su culto fue breve. Su poder, discutido. Su origen, un engaño. Pero su influencia fue devastadora. ¿Cómo pudo un actor ambulante crear un dios? ¿Por qué miles de personas creyeron en una serpiente que susurraba profecías falsas? ¿Y por qué, incluso siglos después, Glicón aún nos obliga a preguntarnos, ¿era solo un truco o algo más se manifestó a través de él? El mundo en que nació la mentira. Era el siglo II después de Cristo. El Imperio Romano estaba en la cúspide de su poder, pero también en plena crisis espiritual. Los viejos dioses del Olimpo parecían lejanos. Las ciudades servían de filosofías orientales, cultos esotéricos, religiones misteriosas, astrología y alquimia. De Egipto a Siria, la gente buscaba sentido, profecía, redención. Y en medio de ese hambre espiritual, apareció Alejandro de Abonutico. ¿Quién era Alejandro? Un charlatán para unos. Un profeta para otros. Un maestro del engaño con una inteligencia brillante. Había estudiado magia, retórica y teatro. Sabía cómo mover masas. Y lo que hizo en su pueblo natal, Abonutico, en la región del Ponto, actual Turquía, fue monumental. Mandó construir un templo. Diseñó túneles secretos. Reclutó actores. Compró una serpiente pitón. Y creó un dios. Glicón. Pero Glicón no era solo un reptil domesticado. Era una criatura decorada con cabello humano postizo, con una cara falsa de papiro pintado, con ojos brillantes, y un cuerpo que se movía al compás de hilos invisibles. Y lo más importante, hablaba. Alejandro se escondía dentro del templo, y usando su voz ventrílocua, respondía preguntas del pueblo. Profecías. Consejos. Órdenes. La gente creyó. El nacimiento de un dios. El culto a Glicón comenzó como un rumor. Un nuevo dios ha nacido en Asia Menor. Una serpiente sagrada con mente divina. El heredero del Apolo sanador. Y luego, como toda buena historia, creció. Miles viajaban para ver a Glicón. Alejandro afirmaba que el dios había nacido milagrosamente de un huevo que él mismo había encontrado en el templo. El espectáculo estaba completo: incienso, luces, cánticos, un oráculo que respondía, milagros fingidos, y detrás de todo, un hombre. ¿Creían realmente o querían creer? Las personas tocaban el cuerpo de la serpiente. Le preguntaban sobre el futuro. Sobre guerras, embarazos, herencias. Glicón respondía. Con precisión cuando podía manipular la información. Con ambigüedad cuando era más prudente. Y muchos decían, Glicón no puede fallar. Los milagros de la serpiente. Alejandro no se conformó con el oráculo. Pronto, Glicón también curaba. Inventó bálsamos. Aplicaba venenos atenuados para crear crisis que luego sanaba. Incluso operaba tumores con métodos aprendidos de médicos griegos, proclamando que era el dios quien guiaba sus manos. Las multitudes no dudaban. ¿Quién necesita pruebas cuando el corazón arde de esperanza? Yo vi a un paralítico caminar. Mi esposa quedó embarazada tras orar a Glicón. El oráculo me salvó la vida. Alejandro se convirtió en una figura sagrada. Quienes se atrevían a dudar, eran enemigos del dios.
Pero, ¿qué pasa cuando una mentira crece tanto que deja de pertenecer a su creador? La invasión de los creyentes. La popularidad de Glicón llegó hasta los senadores romanos. Incluso se dice que el emperador Marco Aurelio consultó el oráculo durante sus campañas militares. ¿Cómo podía un fraude llegar tan lejos? Porque Glicón ofrecía lo que otros no, una divinidad cercana, que respondía directamente, que parecía viva. Y, quizás, porque nadie quería descubrir que había sido engañado. Era más fácil creer. El templo de Abonutico se transformó en un centro de peregrinación. Se fundaron santuarios en otras ciudades. Glicón tenía seguidores, sacerdotes, cánticos, iconografía. Ya no era una farsa. Era un dios. Los que sabían la verdad. No todos creyeron. El filósofo Luciano de Samosata, testigo del fenómeno, escribió un texto devastador, Alejandro, el falso profeta. Allí desnudó el engaño. Reveló los mecanismos detrás del templo, la fabricación del dios, las mentiras médicas, las amenazas a escépticos. Pero fue ignorado. La gente no quiere escuchar que su fe es una ilusión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negar la verdad, para preservar la creencia? Luciano murió despreciado por los fieles de Glicón. Pero dejó una advertencia. Una mentira sagrada es más poderosa que 1000 verdades profanas. El dios que se independizó. Alejandro envejeció. Pero Glicón no. El culto continuó, incluso tras la muerte de su creador. Los sacerdotes replicaron el sistema. Nuevos Glicón fueron fabricados. La leyenda creció. Y en algunos textos cristianos del siglo III se menciona a Glicón como un demonio disfrazado de Dios. ¿Qué ocurrió allí? ¿Un simple fraude, o una entidad que emergió del mito? ¿Y si fue verdad? Aquí la historia toma un giro oscuro. Algunos ocultistas modernos afirman que Glicón no era simplemente un títere. Que, como en muchos casos de egregores o tulpas, la fe de miles pudo dar forma a algo real. ¿Puede una entidad surgir del deseo colectivo? ¿Pudo un espíritu ocupar ese cuerpo artificial? ¿Y si Alejandro fue solo el medio, y Glicón, al final, el verdadero manipulador? La caída y el silencio. Con la expansión del cristianismo, los templos paganos fueron cerrados. El culto a Glicón desapareció de los registros. Solo fragmentos sobreviven, monedas, inscripciones y textos de críticos. Pero nunca se encontró el cuerpo original. Nadie sabe qué ocurrió con la serpiente. Solo quedó el silencio. O quizás no. Hay quienes dicen que en ciertas regiones del Mar Negro aún se cuentan historias sobre la serpiente que habla. Lecciones de un dios inventado. Glicón no fue el primer dios creado por humanos, pero quizás fue el más honesto en su mentira. ¿Un fraude? Sí. ¿Una estafa religiosa? Sin duda. Pero también una advertencia sobre el poder de la mente colectiva, sobre la necesidad humana de creer, sobre cómo el mito puede volverse carne. Las verdades sagradas comienzan siendo herejías. Y las mentiras perfectas se convierten en dioses. ¿Fue real Glicón? Ahora que conoces la historia, la pregunta es tuya. ¿Fue Glicón un fraude perfecto, o un dios que nació del poder de la fe? ¿Y si las divinidades existen solo mientras alguien crea en ellas? ¿Crees que la creencia de muchos puede crear algo real? ¿Conoces otros casos en que una mentira se volvió mito? ¿Glicón fue un demonio, un truco, o un dios verdadero disfrazado de engaño? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Gracias por acompañarme en esta historia épica, viajero del tiempo. No olvides suscribirte, tocar la campanita, dejar tu like y compartir este vídeo con los que, como tú, aman lo místico y lo enigmático. Hasta la próxima entrega de Mitos y Leyendas, Civilizaciones Perdidas, donde seguiremos desenterrando las verdades ocultas del pasado. Y recuerda, a veces, los dioses más reales, son los que nosotros mismos inventamos.